Podemos fácilmente definir a África como un continente con una división muy compleja. Esto hace que el regionalismo se caracterice por una fragmentación de subregiones, y si a esto sumamos que los proyectos de integración padecen crónicamente la escasez de financiamiento, la existencia de organizaciones superpuestas, una disparidad entre las instituciones francamente débiles y procesos de regionalización muy informal, pues el panorama está un poco más complejo. La integración como región siempre ha sido un reto y hoy sigue siendo un desafío. La ideología política más importante para la construcción de África como región ha sido el panafricanismo. El panafricanismo se originó a comienzos del siglo XX como un movimiento para crear un sentido de unidad entre los descendientes de los esclavos. Este sentido se basó en idioma, cultura, religión, pero principalmente en el racismo encontrado diariamente y la referencia a un origen común en África. La esclavitud significó desarraigar, mientras que la colonización en curso formó más adelante una causa común. Luego de la finalización de la esclavitud, la constante discriminación en América del Norte, Brasil, Caribe, Europa, continuó y llevó a los descendientes a idealizar a su tierra natal, África, los centros del movimiento, por lo que tanto estuvieron inicialmente lejos de África. En Estados Unidos, Londres y París, las élites intelectuales definieron a África como un punto de referencia. El panafricanismo, por consiguiente, apuntó a reconciliar la asimilación americana y europea con la independencia cultural. Sin embargo, la identificación con África en la práctica colisionó con la alineación de una generación que solo hablaba lenguas coloniales y adoptó valores occidentales de democracia y modernización. En la misma África colonial, los movimientos panafricanos fueron inicialmente escasos y principalmente limitados a África Occidental. Regresándonos en el tiempo, en las décadas de 1950 y 1960, el orden mundial cambió en esencia y la ideología del panafricanismo se convirtió repentinamente en una realidad política. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la ONU estableció el antirracismo y la autodeterminación como normas mundiales, mientras que las potencias coloniales se ocupaban de la reconstrucción de Europa. Por consiguiente, la autodeterminación de estos pueblos arrasó la mayoría de las colonias africanas durante los 60. Pero uno de los principales objetivos del panafricanismo fue la independencia política. La lucha por la libertad estuvo marcada por la solidaridad transnacional. Los límites coloniales arbitrarios permanecieron intactos en la mayoría de los casos. La estructura del poder político se basó en los estados nacionales independientes. En tanto, las federaciones o la reorganización territorial representaban amenazas a la estabilidad y lo particular. Las primeras organizaciones regionales postcoloniales en el norte y oeste de África no consiguieron frenar el nacionalismo renaciente. Incluso las estructuras regionales coloniales, como por ejemplo África Ecuatorial Francesa, cedieron ante la conformación de los estados actuales. Otra línea divisoria que se fortaleció fue la que corre entre África subsahariana y el norte africano, con El Cairo y Accra como centros intelectuales de proyectos regionales. Esto llevó, por un lado, a la breve unión de Siria y Egipto como un estado panárabe y, por otro lado, la constante pertenencia de las excolonias británicas a la Commonwealth. Durante la Guerra Fría se formó en África un panorama complejo de los regionalismos políticos. En 1963, la Organización para la Unidad Africana fue creada para respaldar los movimientos de liberación en las colonias restantes. Bajo el paradigma de una unificación del anticolonialismo, todos los estados independientes del continente participaron de la OUA desde el principio. Esta delimitación cubrió todas las fragmentaciones entre África subsahara y el norte del continente, entre los países angloparlantes, los países francoparlantes y entre los federalistas y los nacionalistas. Sin embargo, el progreso de la integración estuvo sometido al principio básico del consenso. El marcado énfasis de la no interferencia y la soberanía nacional
benefició principalmente a los gobernantes autoritarios y por lo tanto se opuso a la real idea de unidad. Bajo la OA se crearon organizaciones subregionales como por ejemplo la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la Comunidad de África Oriental, o la CAO. El proteccionismo y la industrialización suponían promover la independencia de los centros coloniales, el famoso apartheid de Sudáfrica. La ambición económica fue crear el libre comercio que convergieran en un mercado africano común. Sin embargo, esta ambición aún no se ha concretado. Hasta hoy, la mayoría de los proyectos están muy por detrás de los objetivos y lo mismo ocurre con las instituciones participativas como son los parlamentos regionales o tribunales. A cambio, muchos regionalismos en África se han orientado hacia temas de paz y seguridad y a menudo en respuestas a guerras y agitación. Se han desarrollado sistemas regionales de alerta temprana, de unidades de respuesta y mecanismos de control. Aunque muchas misiones aún son dirigidas por estados occidentales, el ideal panafricano de encontrar soluciones africanas a los problemas africanos ha sido observado más de cerca por organizaciones regionales exclusivas. Los países de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional reclamaron por el monopolio sobre las crisis políticas en Lesoto, Madagascar y Zimbabue. En las décadas de los 90 y del 2000, y por lo tanto, minimizaron la influencia de actores externos. Por el contrario, el regionalismo no estatal se marginaliza en la mayor parte de África. Los grupos de interés generalmente permanecen confiados al plano nacional, mientras que la mayoría de las actividades transnacionales, desde migraciones hasta el comercio, se llevan a cabo informalmente. Los principales socios de las organizaciones sociales civiles a menudo se encuentran ubicados en Europa y América del Norte, de tal manera que la conexión regional a menudo tiene que ser inducida externamente. La integración no estatal ha crecido, ya sea a nivel intelectual, así como también mediante movimientos políticos. Estas conexiones pueden jugar un papel importante en el desarrollo de nuevos regionalismos a futuro. El desarrollo diverso del regionalismo sugiere que África puede distinguirse como una parte separada del mundo. Sin embargo, existen otras numerosas interpretaciones más allá de la simple categoría topográfica de África, como ser identidades, ideas políticas o interrelaciones. Aunque la Unión Africana es un proyecto completo, el continente está marcado por numerosas fragmentaciones. Las zonas de fractura se extienden a lo largo de organizaciones superpuestas, la disparidad entre las instituciones y la regionalización informal, el dogma de la soberanía nacional y el rol ambivalente de los potenciales poderes regionales. Mientras que África puede fácilmente definirse como continente, su división interna es más compleja. El regionalismo en África se caracteriza por una fragmentación de subregiones, aunque muchas fronteras permanecen vulnerables. El proyecto panafricano y continental está representado por la Unión Africana, que surgió de la Organización de Uniones Africanas del 2002. La UA tiene una amplia estructura institucional con base a Etiopía, que incluye una comisión, un consejo y una asamblea general. La organización es intergubernamental, ya que los Estados miembros apenas confieren poderes. La UA es la superestructura para las comunidades económicas regionales que surgieron principalmente en las décadas de los 80s y los 90s con metas ambiciosas de integración. Incluyen versiones reformadas de varias instituciones y organizaciones internacionales y la Comunidad Económica de los Estados de África Central. Y se enfocan principalmente en el comercio y la economía, pero se han expandido gradualmente en otras áreas, por ejemplo la de la seguridad, la paz y en menor grado a migraciones y medio ambiente. En la Unidad Africana, los gobiernos de los Estados miembros están a cargo, mientras que el sector privado y la sociedad civil apenas se les concede cierta participación.